Dios les bendiga en esta mañana. Le damos muchas gracias al Señor por este tiempo y bendecimos a Dios por este día maravilloso, un día bueno, un día soleado y con un buen clima. Bendecimos al Señor y a cada una de las personas que nos escuchan en este día. Queremos agradecer mucho a Dios por todo lo que nos ha dado y hoy queremos compartir un tema más de la palabra de Dios, aunque ninguna reflexión de la Biblia o ningún tema es un tema más. Todos son de una manera poderosos, de una manera llegan al momento, al tiempo que Dios quiere. Y hoy queremos hacer entrega a usted de este mensaje del Señor, un mensaje de consuelo, un mensaje de bien, de bendición para nuestra vida. Y también es un mensaje que nos habla de la manera como el Señor nos hablaría en determinada situación. Hoy vamos a ver un tema que hemos titulado Cuando Dios parece malo. Cuando parece que Dios es malo, cuando Dios parece malo. Así que quiero invitarle que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y que Él sea el que nos dirija en el estudio de su palabra santa en esta mañana. Bendito Padre eterno y todopoderoso, te damos muchas gracias, buen Padre celestial. Te damos gracias por la vida, por la salud, por todo lo bueno que tú eres, porque tú nos bendices, Señor, porque tú estás con nosotros. Te damos muchas gracias en este día y bendecimos, Señor, a cada hermano, a cada hermana y a las personas, Señor, que se conectan en esta mañana. Y te damos gracias por la vida de ellos, también por la gente, Señor, que no está conectada. Te bendecimos y te damos gracias por la vida de cada uno de ellos, que tú estés con ellos, tú los bendigas en este día. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, aleluya. Bendecimos al Señor. Quiero compartir con ustedes una lectura en la palabra de Dios, en la carta del apóstol Santiago, capítulo número 5. Versículo 7 en adelante. Santiago capítulo 5 versículo 7 y al versículo número 11. Dice la Sagrada Escritura en el nombre de Jesús: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y este es el versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bendito sea su nombre. Hay días, hermano, que el sol brilla. Hay días que cantan los pájaros y todo se ve glorioso, todo se ve hermoso. Pero luego hay otros días que son borrosos, con lágrimas sin fin. Días en que estás cansado de sentirte de esa manera. Días que quisieras que todo eso desapareciera. Intentas distraerte con cualquier cosa, pero una y otra vez eso regresa. Y tú te preguntas por qué pasa esto a mi vida, por qué me pasa a mí esto. Te preguntas dónde está Dios y dices, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Intentas ponerlo en palabras y el llanto te derrumba otra vez. La tristeza es algo muy terrible. Pocas personas conocen lo que es la verdadera tristeza, pero la tristeza es un helado infierno que consume a la persona por dentro. Es algo muy difícil. Quizá no es en la salud lo que está mal. Se siente como si todo estuviera mal. No sientes ganas de nada y todo eso se llama sufrimiento. Cuando la persona está sufriendo. Cuando Dios parece malo.
tus amistades, los hermanos, los ministros te dicen cosas que así como que Dios es bueno, Dios tiene el control de todo, pero eso solamente va a crear a veces más confusión en nuestra vida cuando estamos sufriendo. Y tú puedes confundirte más y decir cómo es que este Dios soberano y que es bueno permite cosas tan dolorosas en mi vida. ¿Cómo puede apagarse esa confusión? ¿Qué esperanza hay cuando parece que Dios es alguien malo? Y este es el tema de este día. La Biblia, la palabra de Dios, nos ofrece respuestas, nos ofrece 3 verdades poderosas en la cual la palabra de Dios nos responde a esos momentos cuando Dios parece malo. Y hoy queremos compartir con usted estas 3 verdades poderosas que vamos a basarlas en el libro de Job. Por eso dice Santiago el apóstol, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Palabras difíciles de entender y de escuchar cuando estás sufriendo, cuando atraviesas por un valle terrible, pero Job, él intentaba hacer o lograr 3 cosas que no se pueden lograr cuando está sufriendo. Y estas son las 3 verdades poderosas que Dios nos ofrece a través de su palabra santa para cuando alguien está sufriendo. Quizá usted no ha sufrido, pero si algún día usted llegara a enfrentar un dolor terrible o una situación dolorosa, esta verdad, la primera, consiste en que cuando nosotros estamos sufriendo, cuando la persona está en ese sufrimiento, en ese helado infierno que a veces la gente se siente, en un dolor terrible, cuando parece que alguien de verdad nos está mostrando y parece que alguien malo está contra nosotros y parece que el malo es Dios, se queja contra Dios. Job, en ese momento, cuando él experimenta todo el dolor, dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 10 de Job, capítulo 2, Job quiere entender todo y dice, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que tú deseches la obra de tus manos? Está aquel hombre en su sufrimiento, en medio de ese dolor. A veces podemos considerar y entender que es posible que esas preguntas sean lícitas, que sean normales. Y le dice Job, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que tú me oprimas, que tú deseches la obra de tus manos? Y le dice, ¿por qué tú favoreces los designios de los impíos? Parece que tú estás a favor de los malos. Tus manos me hicieron, tus manos me formaron, y luego te vuelves y me deshaces, decía Job. Pero Job lo que él quería era entender. Job capítulo 10, dice ahí el versículo 2. Y él trata, y él le pide a Dios, le dice, bueno, yo quiero entender esto, quiero yo entender cómo es que yo estoy sufriendo esto. Y le dice, yo quiero entender por qué me pasa a mí esto. Hazme entender, versículo 2, del capítulo 10 de Job, verso 2, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos, o que favorezcas los designios de los impíos? Entonces, una verdad poderosa que podemos entender, principalmente en este libro de Job, que menciona Santiago, dice, ¿habéis visto el ejemplo de Job? ¿Habéis visto el final del Señor? Que el Señor es bueno. Pero lo que nosotros vemos en este asunto es que cuando sufrimos, tanto a usted como a mí, a todo cristiano, a todo creyente, que ha tenido una comunión con Dios, que ha buscado de Dios, que le ha servido a Dios, entonces tratamos
nos obsesiona el saber aquello. Nos obsesiona el saber. Pensamos que necesitamos entender. Mire, ahí en el libro de Job, capítulo número 36, él llegó a obsesionarse. Se convierte en una obsesión el querer entender por qué me pasa esto a mí. Versículo 17. Y dice de la manera siguiente, que nosotros nos obsesiona, nos apura el saber, deseamos nosotros saber y podemos, deseamos entender y comprender qué es lo que está pasando. Entonces, de alguna manera, nosotros vemos que Dios, Él es bueno, pero en el momento del sufrimiento terrible de la persona quiere entender y razona con Dios, habla con Dios y le dice, no me deseches. Ahora tú me formaste, tus manos me hicieron y ahora tú te vuelves contra mí, ahora tú me deshaces a mí. Y esas son palabras que todo eso Dios lo escucha, Dios oye esa oración y claro que Dios entiende, Dios comprende, pero después vamos a entender por qué el proceso va a seguir, porque es que el proceso tiene que continuar. Entonces, dice la palabra del Señor más adelante, deseamos entender todo. La primera pregunta cuando nos sucede algo terrible, un accidente, cualquier cosa, siempre la pregunta es ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios parece que Dios está en favor de los malos? ¿Por qué Dios parece que no ve? ¿Por qué Dios parece que Él no ve como nosotros vemos? Y luego siempre decimos, bueno, como Job dice, bueno, tus manos me hicieron, tus manos me formaron, y ahora te vuelves contra mí y tú a mí me deshaces. Cuando sufrimos nos obsesiona saber, queremos saber por qué. Pensamos que necesitamos entender y comprender y pensamos que si en medio del terrible dolor y el sufrimiento pensamos que si podemos entender el por qué nos vamos a sentir mejor, pero eso no va a resolver el problema, no va a darnos paz, porque el entender, el comprender la causa, el motivo o la razón por la cual estamos sufriendo no nos va a ayudar, porque el problema no es que no entendamos el sufrimiento, el verdadero problema es que no confiamos en Dios. Ese es el verdadero, lo que hace sufrir a la persona. No es el problema, es que no confiamos en Dios, no es que no entendamos la situación, es que no confiamos en el Señor. Dios es mayor que el hombre y Dios no tiene por qué dejarnos comprender o entender todo. Pero Dios nos ama. La base aquí de todo es que nosotros le servimos a un Dios que es bueno. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Él no tiene por qué dejarnos a veces entender todo. Dice la Escritura que los amigos de Job, en vez de ayudarle, metían más confusión. Y los amigos de Job oraban a Dios y le decían, ¿por qué tú contiendes contra él? ¿Por qué tú ahora eres su enemigo de él? Dice, y yo te voy a responder que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? ¿Por qué no le das cuenta de ninguna de sus razones? Entonces, esto es algo que nosotros vamos a estar experimentando en el momento cuando haya un sufrimiento terrible. Nosotros lo primero que tenemos que comprender es que Dios, Él es soberano. Cuando parece que Dios es malo, cuando parece que Dios está en contra tuya, cuando parece que Dios está contendiendo en contra de ti, cuando parece que Dios está en favor de los malos, y entonces lo primero que debemos de saber es que no tenemos por qué entender todo. No tenemos por qué entender qué es lo que está pasando. Lo único que podemos hacer
es saber confiar que Dios es bueno. Cuando Dios parece malo y cuando quieres entender todo, recuerda que Dios entiende cosas de las que nosotros no sabemos nada. Cosas, dice la Biblia, demasiado maravillosas para ti. Job capítulo 42, versículo 3. Así que cuando de alguna manera sufrimos, cuando el sufrimiento es terrible, cuando parece que Dios es malo, lo primero que tenemos que saber es que no tenemos por qué entender todas las cosas. Job decía, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que tú oprimas? ¿Te parece bien, Dios, que tú deseches la obra de tus manos? ¿Te parece bien que tú favorezcas el designio de los impíos? Porque no es que Job reprochara a Dios, sino que Job lo único que quiere es comprender, es entender el motivo o por qué él está sufriendo. Y luego le dice, tus manos me hicieron, tus manos me formaron, y luego te vuelves contra mí y me deshaces. Job capítulo 10, versículo 2 al verso 8. Pero cuando Dios parece malo y cuando queremos entender todo, debemos de recordar que Dios entiende cosas de las cuales nosotros no sabemos mucho o nada y son cosas demasiado maravillosas para nosotros. Número 2, la segunda verdad poderosa que tenemos que saber cuando hay sufrimiento terrible en la vida. Esta es la segunda verdad y es que no tiene que cambiar todo, no tenemos que cambiar todo. Job miraba una realidad presente en su vida y decía, estoy sufriendo. Dios me ha derribado, dice Job capítulo 19. Y si usted ojalá tuviera ahí una Biblia, pero dice Job 19, versículos 6 al 10. Sabed ahora que Dios me ha derribado, me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Fíjate bien las palabras de este hombre. Las palabras del hombre cuando el hombre sufre. Siempre que algo malo pasa, decimos, ¿por qué Dios? Esas son las palabras de la gente cuando sufre, de todos nosotros. Y siempre ponemos a Dios y decimos, ¿por qué Dios permitió esto? Y entonces Job, él ve una realidad en su vida, ve en ese momento una realidad terrible en su vida y dice, Dios me ha derribado, me arruinó por todos lados, yo perezco, ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Y la esperanza de Job estaba, fíjate, la esperanza de Job, como toda persona, cuando sufrimos, nuestra esperanza es que ese sufrimiento desaparezca, que esa situación desaparezca, ya fuera por morirse uno o por un cambio, pero que eso desaparezca. Hay gente que está sufriendo y dice, yo mejor quisiera morirme. Otra dice, o aliviarme o morirme, pero ya no quiero estar, yo quiero que esto cambie, que esto desaparezca. Y entonces, cuando sufrimos, queremos aliviar el sufrimiento. Todos queremos que ese sufrimiento se alivie, se termine inmediatamente. Y creemos que y es nuestra esperanza, y creemos que eso va a cambiar nuestra situación. Y también eso es una gran mentira. Porque lo que es el mayor problema no es lo que está pasando afuera, sino que Dios tiene un propósito. Hay un propósito en las pruebas, hay un propósito en el corazón de Dios. Cuando queremos que todo cambie, que todo se componga, que todo cambie ya completamente, dice la persona, o ya mejor morirme o que me alivie, pero quiero que esto cambie.
Y en el caso de Job, nosotros miramos que Dios tiene un propósito. Siempre que Dios permite Dios el sufrimiento, Él no lo envía, pero siempre que Dios permite el sufrimiento, que alguien sufra, no es porque Dios sea malo. El verdadero asunto de Job estaba en el corazón de él, porque él estaba lleno de un orgullo religioso. Él sacaba a luz su propia justicia. Él decía que él era bueno, aunque él era bueno, pero el que tenía que dar testimonio siempre de eso era Dios mismo. Y a través, el problema era que Job no conocía perfectamente a Dios, y Dios a él lo veía justo, perfecto, recto, temeroso de Dios. Dios lo veía bien. Y entonces, pero Dios quería algo más. Siempre Dios va a pedir algo más de nosotros para nuestra bendición. No que Dios quiera oprimirte y que te quiera exigir más. No, Dios quiere bendecirte más. Y al final Job alcanza una bendición poderosa que era mayor que todo lo que Dios le había dado. No porque le dio el doble de lo que tenía, sino porque Job es transformado y Job logra algo poderoso en la vida a través del sufrimiento, porque era el propósito de Dios. Entonces, el problema no es que todo cambie. El problema no es que todo sea, que se alivie el sufrimiento, que desaparezca el dolor, sino que el propósito divino es que nosotros haya un cambio en nosotros. Entonces, a través del sufrimiento, fíjate bien, Dios se da a conocer a Job. Y Job al final dice: mas ahora mis ojos te ven, de oídas te había oído. Y esa bondad y ese amor divino que Job siempre estuvo poniendo en duda, ese amor de Dios siempre estuvo ahí con él, usando ese sufrimiento para cambiar su corazón. Quiero decirte que esta es una verdad un poco dolorosa, un poco difícil, pero en medio del sufrimiento, Dios lo permite. Dios no va a cambiar el sufrimiento. Dios lo que quiere es cambiar el corazón nuestro, no nuestra situación. El problema no era su situación de Job, era su corazón. Y Dios en su sabiduría había decidido que lo más amoroso que podía hacer por él es transformarlo a la imagen de Jesús, transformarnos a la imagen de Cristo. Todo sufrimiento externo va a terminar cuando Cristo venga. Allá no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mientras tanto, todo creyente es posible, si Dios así lo determina, que experimentemos el proceso que Job vivió. El propósito del sufrimiento es que nuestros ojos vean a Dios y que nuestro corazón sea cambiado. Aunque quizá nuestras circunstancias sean dolorosas, debemos dirigir siempre nuestro corazón hacia Dios, hasta el momento que podamos decir: mas ahora mis ojos te ven. Y cuando Dios parece malo, y cuando tú quieras que todo cambie, recuerda que hay un propósito en el sufrimiento, y es que nuestros ojos vean a Dios y que nuestro corazón sea cambiado. Amén. Número 3, esta es la tercera verdad poderosa en medio del sufrimiento, y es esta, y es algo que fallamos mucho los cristianos, y es algo más doloroso a veces, y más te hiere. La tercera verdad poderosa es que no tienes por qué sufrir solo. Ningún cristiano, óigalo bien, ningún creyente tenemos por qué sufrir solos. Aunque es evidente, hermano, que Job tenía pésimos amigos. Es evidente que los amigos de Job eran pésimos, no eran los ideales, pero en medio del dolor, aunque lo atacaban en lugar de sostenerlo y de guiarlo hacia una verdad, entonces, pero como quiera es parte de un acompañamiento. Nadie tiene por qué sufrir solo. Sabe que la mayoría de los creyentes, cuando estamos sufriendo,
Lo primero que decimos, no quiero ver a nadie, no quiero que nadie me hable, que nadie me diga nada. Y es una herramienta que Satanás usa para atormentarte más. Y para cuando Dios te libra, ahora te va el enemigo a atacar, porque te va a decir que todos te dejaron solo. Pero no es que todos te dejaron solo. El problema no es que la gente te deja, el problema es tu aislamiento. La gente se aísla. Cuando sufrimos, necesitamos amistades, hermanos que nos restauren. Necesitamos hermanos y hermanas que nos hagan voltear nuestro rostro hacia Dios. Pero ¿sabes qué es lo que menos aceptamos? Es lo que menos haces. Cuando está el cristiano sufriendo, no contesta el teléfono a nadie. No recibe consuelo de nadie. Se aísla. Necesitamos gente, hermano, como Eliú a nuestro alrededor. Necesitamos personas, hermanos creyentes, que el mensaje de ellos sea básicamente el mismo mensaje que Dios nos daría. Y Dios nos quiere bendecir. Amén. Eliú fue un buen amigo de Job. Y Eliú siempre, el intento de Eliú siempre fue que Dios redarguyera a Job. No los hombres, no sus amigos, pero que fuera Dios. Y en el sufrimiento nos sentimos solos y sentimos que nadie nos entiende. Nos sentimos abandonados por los demás. Pero quiero decirle que el Hijo de Dios, los hijos de Dios nunca estamos solos. Siempre en la iglesia hay gente que te busca, que te llama. Pero la persona que está sufriendo tiende a aislarse. Tiende a aislarse. El problema en el tiempo de dolor, de sufrimiento, no es tu soledad, que te sientas solo o que de verdad estés solo. El verdadero problema es el aislamiento. La persona se aísla solo. Se aparta. No quiere saber nada ni de los hermanos, como si el problema hubiera sido ellos. Cuando Dios te quiere mostrar su amor. Y sabes que cuando sales del problema, cuando sales ya del asunto, ahora vas hasta contra los hermanos y contra la iglesia. Cuando tú mismo te aislaste. El problema no es la soledad. Nunca te aísles en medio de cualquier sufrimiento. Busque un hermano maduro de su iglesia y pídele que sea tu Eliú. Él puede ayudarte a recordar que no tienes que entenderlo todo, que no tienes por qué cambiar todo. Y cuando Dios parece malo, quieres sufrir solo, recuerda que Dios te ha dado un grupo de hermanos en Cristo que pueden ayudarte y pueden llevar tus cargas y recordarte las verdades poderosas del Señor para tu bien y tu bendición. Yo le aconsejo que mire este video desde el principio otra vez para que pueda comprender, porque si usted entró apenas puede parecerle feas las palabras, pero si lo vuelve a ver desde el principio, podemos concluir ahora sí al final. Podemos ver el final, como dice Santiago, el versículo que leímos primero. Dice Santiago, ved el final de Job. Podemos ver el final de Job. Es la conclusión de este mensaje, que el Señor es bueno y es misericordioso. Que la misericordia de Dios es tan grande que al final sí cambia todas las circunstancias de Job. Todo cambió, pero es en su tiempo, hasta que él vio a Dios. Mas ahora mis ojos te ven. Él confesó y dijo, de oídas te había oído. Yo creí que te conocía, yo creí que yo tenía una relación perfecta contigo, pero ahora mis ojos te ven. Dios le da el doble de todo lo que antes tenía, pero no debemos pensar que Dios a él se lo debía eso. Job nunca pensó en ello. Y en nuestra vida no debemos tener ninguna certeza de que eso vaya a ocurrir así. A veces Dios va a arreglar las circunstancias. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando hayamos aprendido la lección. Y puede ser que no tengas una doble recompensa, pero no debemos nunca cuestionar
la bondad de Dios. Aunque Dios te dé o no te dé, Dios siempre es bueno. Él es bueno, misericordioso y es compasivo. Santiago así lo explicó en el capítulo 5 y dice la Escritura: habéis visto la paciencia, tenemos por bienaventurados a los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que yo le aconsejo que mire el video desde el principio y consideremos estas tres verdades poderosas, que Dios es bueno. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar por toda circunstancia en la vida de nosotros. Padre, te damos muchas gracias, Dios bendito y santo. Te damos gracias, Dios eterno,